judicatura si estamos hablando de abogados, o el colegio de contadores si estamos hablando de contaduría, ¿ya? O el consejo de ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica si van a ser ingenieros mecánicos, eléctricos, electrónicos. En síntesis, toda aquella profesión que implique un riesgo social. ¿Qué es riesgo social para ti? Un riesgo social. ¿Qué es riesgo social? ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué es riesgo social? Que la tumba en la casa o no. ¿Causar qué? Daño. ¿A quiénes? La sociedad. Causar daño a la sociedad. Algo que atente contra la integridad. Algo que atente contra qué. La integridad, tanto física y mental de una persona. Muy De bien. las personas, de la sociedad. Muy bien. Muchachos, esas palabras que no se les olviden. La responsabilidad que ustedes van a tener, y vamos a poner un ejemplo claro y concreto ya al finalizar la clase. La obligación, la responsabilidad social que ustedes tienen es grandísima. Simplemente lo voy a dejar aquí abierto, un gran paréntesis. El colapso del edificio Space. Ya. Con eso quería terminar esta charla de hoy, pero la quiero iniciar porque, recuérdame tu nombre. Cindy Paola. El comentario de Cindy Paula es amplio y toca las fibras profesionales. Colapso del edificio Space. Con eso quería terminar, pero quise comenzar. ¿Ya? Entonces es el riesgo social que representa el ejercer la profesión. Esa responsabilidad que ustedes tienen debe ser vigilada, controlada por el Consejo Nacional de Ingeniería, en este caso para los ingenieros civiles. ¿Todos son próximos futuros ingenieros civiles? Sí. Perfecto. ¿Tú no? Perfecto, pero te aplica lo mismo. Desarrollo de software, hacker, bases de datos, manipulación de bases de datos, ¿sí? Al final quiero que me levantes la mano porque tenemos un ejemplo muy concreto que da que hablar sobre eso. ¿Listo? ¿Me acuerdas, por favor? Entonces, ese riesgo social que representa ejercer su profesión deben ser vigiladas y controladas por el Estado colombiano a través del COMIA. El COMIA no es asociación, quiero que eso se lo saquen de la cabeza, no es agremiación, no es una ONG, no es nada de eso. Que es que yo después que egrese voy al COMIA a pedir empleo. No, el COMIA no es eso. El COMIA es la entidad pública que vigila y controla el ejercicio de la profesión de ingenieros. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo el día de mi grado, ¿alguno aquí que ya se ha graduado en alguna otra profesión? Tú, tecnólogo, hiciste una ceremonia de grado, allí te hicieron un juramento. Cuéntanos a todos, ¿qué es ese protocolo del juramento? Es como que uno ponga primero lo demás por delante, primero la ética, así. Correcto. Recuérdame tu nombre. Álvaro. Está por encima la ética profesional. Uno jura cumplir la Constitución y la norma. Aquí estamos hablando de la norma. ¿Ya? Estamos hablando de la norma. Aquí no les voy a mostrar números. Entonces, que eso no deje de ser interesante. Porque soy ingeniero civil y a mí para las materias cuando eran números me gustaban, cuando eran teorías me salía. ¿Ya? Y aquí estoy lo contrario. Entonces, que el hecho de que no sea una clase de números no nos deje de interesar, pero es algo no menos ni más importante, sino es mi ejercicio profesional, es de lo que ustedes van a vivir, del trabajo que ustedes van a ejercer, ¿ya? De solucionar problemas a nivel de software, a nivel de infraestructura, ¿correcto? Entonces, ustedes en el momento de grado juran cumplir la Constitución y las normas. Estamos aquí, yo juro ejercer legalmente mi profesión, ¿ya? En ese momento de grado. Entonces les contaba que entonces el COMIA no es una asociación, es la entidad pública quien regula y controla el ejercicio de la profesión de ustedes. ¿A través de qué? A través de un documento que se llama la tarjeta profesional. Así como el Estado colombiano, uno tiene derecho a sacar su cédula para ser reconocido y poder hacer
ciertas actividades y poder uno ser ciudadano colombiano con su cédula, estar identificado. De esa misma manera, el Consejo de Ingeniería, a través de la matrícula profesional, autoriza a cada uno de ustedes a ejercer legalmente la profesión. ¿Qué digo? ¿Qué decimos a través de ejercer legalmente la profesión? Si yo soy egresado, titulado, y no me matriculo, no saco mi matrícula profesional, y me presento, me anuncio como profesional de la ingeniería, siendo una profesión regular, estoy actuando legalmente. Y eso tiene sus contradicciones, tiene sus implicaciones económicas, que puede imponer unas multas, puede aparecer publicado en una página web de como ejercicio no autorizado, ¿ya? Pero también tiene sus ventajas de ejercer legalmente la profesión, ¿ya? Entonces, vamos a mirar algo de la página web. Ingresamos a la página web www.comia.gov.com y allí podemos encontrar de pronto en este link de trámites algo que dice acá, perdónenme, Tribunal de Ética, algo que dice ejercicio no autorizado. ¿Todos ven? Sí. Listo. Ejercicio no autorizado, ¿todo lo ven, cierto? Sí. Bueno, miren muchachos y profe, para ingresar a la página no he digitado ni claves, ni login, ni nada. Esta información está al día y disponible a ustedes y a la comunidad en general. Entonces, ¿qué pasa con este? Yo ya sé, no voy. ¿Qué pasa con este ejercicio no autorizado? Entonces, ¿entendido qué es ejercicio no autorizado? ¿Sí o no? Anunciarse, presentarse como profesional de la ingeniería sin estar matriculado. ¿Listo? Clave con eso. Estas personas que están aquí publicadas, que son alrededor de más de 1.636 ciudadanos, qué pena si no dejo ver a los de este lado, pero entonces voy a tratar de... Son alrededor de más de 1.636 ciudadanos que son egresados de las diferentes universidades de ingeniería a nivel nacional, pero que, siendo titulados, están ejerciendo ilegalmente la profesión, están en diferentes empresas públicas o privadas, porque es que la norma no estableció que solo es el empleado público quien se debe matricular, sino es el empleado también del sector privado, en la universidad, los docentes, la docencia es la máxima, es el máximo ejercicio de la profesión, ¿ya? ¿Cuántos docentes van a estar aquí? ¿Cuántos decanos van a haber aquí? Es el máximo ejercicio de la profesión. Miren la responsabilidad que tiene el profe. ¿Cuántos en este momento hay? ¿40 personas? Miren la responsabilidad que tiene el profe en emitir un concepto, enseñarles ciertas habilidades, digámoslo de esa manera, para el desempeño de su profesión, ¿ya? Que es que el profe ya nos enseñó un ejercicio y eso no le dio. Mire la responsabilidad que tiene, el máximo ejercicio de la docencia, ¿ya? Próximos y futuros docentes, ¿ya? Entonces, este listado, por ejemplo, este señor dice acá, Almanza Torres Jairo, este es el número de la cédula de él. Él se presenta como ingeniero de sistemas. Ave María, dígale que está publicado. Denunciado por ejercicio ilegal. O sea, del SENA. Lo sacaron del SENA por eso. Era inclusive el ingeniero de sistema de primero. Ejercicio ilegal. Qué rico que hiciste ese comentario, perdóname. Pero estos nombres no, el COMIA no se los inventa. El COMIA, después de un debido proceso y después de indagar, preguntar, inspeccionar, vigilar qué ingenieros están ejerciendo la profesión, siendo o no titulados, estando o no matriculados, están ejerciendo. Siquiera. Y es la primera vez que te veo.
como para que digan, tienen armado el complot. No, ¿listo? Así sucesivamente está este señor César Fernando Álvarez, administrador financiero de sistemas. Dice, denunciado ante la inspección de policía. ¿Por qué? Porque seguramente, estando ejerciendo en alguna entidad pública o privada, ¿quién falta por inscribirse acá, por favor? ¿Dos? Seguramente estaba ejerciendo en alguna empresa y el Consejo de Ingeniería le hizo la solicitud al jefe personal que remitiera el listado de los profesionales que estaban vinculados de planta o de contrato. Con esa base de datos, el COMIA que hace, cruza la información y establece quiénes o no están matriculados. Si después de cierto proceso el ingeniero del renuente a matricularse, se denuncia por ejercicio ilegal de la profesión, se publica en la página web y a la empresa que está permitiendo ese ejercicio ilegal se denuncia ante el alcalde, ante la inspección de policía, y es él quien a manera económica multa a la empresa. Alcalde y inspector. ¿Ves? Ese inspector llama al jefe personal o al representante legal. Venga para acá, que es que el COMIA lo denunció a usted porque usted está permitiendo el ejercicio legal de la ingeniería, siendo la ingeniería una profesión de qué? Riesgo social. Entonces viene allá tantos ingenieros ejerciendo sin matrícula, venga que aquí lo denunció el COMIA y hace el favor, por cada profesional que esté ejerciendo ilegalmente la profesión hay una multa que debe pagar, multa que es económica, que van desde 2 hasta 50 salarios mínimos. Yo les pregunto, ¿a qué representante legal le gustaría que lo sancionaran con unos salarios de ese calibre? A nadie. Pero COMIA, ¿qué hace su función? Y publicarlos en página web. Este listado es consultado todos los días por entidades privadas, públicas y grandes empresas de selección de personal. Si se dan cuenta, aquí hay un archivito en Excel y ahí lo pueden bajar y ellos manipulan esta información y continuamente nos están informando. ¿Ve por qué el señor, pongamos aquí, Raquel Anaya de Páez, ingeniero, ¿por qué está publicado ahí? Está en un proceso de selección con nosotros. Porque está publicado en la página web como ejercicio legal. No tiene su matrícula profesional y se está anunciando, presentando como ingeniero de sistemas. Entonces la pregunta es, ¿lo vinculan o no lo vinculan? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Porque hay un ejercicio legal. Muchachos, esto existe. El COMIA viene haciendo su función desde 1937 con la ley 94. Creo que les dobla la edad al mayor que está aquí, pero salvándonos los les dobla la edad. En el 78 se reestructuró con la ley 64. En el 2003 con la ley 842, que es la que está vigente. A raíz de esa ley 842, el COMIA es Tribunal de Ética. Esa es otra parte de la charla que les vengo a dar. ¿Qué es Tribunal de Ética? El Tribunal de Ética es quien nos vigila que hagamos nuestra profesión enmarcada en unos deberes y en unas obligaciones. ¿Ya? Ay, qué aburrimiento que ese profe nos vino aquí a hablar de castigos y de cosas. No, existe. Esto existe. Esto existe, ¿ya? Entonces, esa parte de Tribunal de Ética, ¿qué quiere decir? No soy abogado, soy ingeniero civil. Lo voy a hablar a ingenieros civiles y a ingenieros de sistemas. Son procesos disciplinarios que se adelantan en este Tribunal de Ética por faltas a la ética o al buen ejercicio técnico de mi profesión. ¿Qué es una falta a la ética? Que esté en este código. Que es que el ingeniero después de
los viernes va y se pega una rasca allá al frente, en ese casino es jugador. Pregunto, ¿eso es ejercicio de la profesión? No. Ah, que es que la ingeniera o el ingeniero fue detenido en inmigración porque no pagó la cuota alimentaria y está denunciado. ¿Ejercicio de la profesión? No. ¿Qué es ejercicio de la profesión a nivel de ingeniería de sistemas? Y a nivel de ingeniería civil. Construcción. Que se hagan específicamente con las normas, todos los sistemas estándares de calidad a nivel de civil y a nivel de sistemas. ¿Ya? Que si tienen unos manuales y unos procedimientos se cumplan, que no se vincule al personal sin su debida hoja de vida y sin estar registrados en una ALP, ARL, EPS. Los contratos que se hagan pleno cumplimiento, que es que me giró el anticipo y me volé y compré el último celular y la última tecnología de carro y me quedé con la plata. Colapso de edificios. Diseños estructurales de baja calidad, materiales pobres, refuerzos que no cumplían las especificaciones técnicas. ¿Ya? Eso es falta de ingeniería, algún ejercicio técnico y ético de la profesión, que es motivo de investigación por el COMNIA. Después de un debido proceso, ¿qué es un debido proceso? Que exista una queja, que exista un responsable, que la falta esté catalogada y tipificada en la norma. Como hay quejas temerarias por pretender dañar la reputación del colega, que son muchas y de todos los días, también hay faltas graves que están consideradas en el Código de Ética. ¿Ya? Entonces se investiga, el investigado tiene su proceso en el Consejo de Ingeniería, que es adelantado en cabeza de Juan Guillermo y de dos abogados que hay en el despacho. Los abogados ponen su parte jurídica, Juan Guillermo pone su parte técnica a nivel de ingeniería y adelanta el proceso disciplinario. Si se establece responsabilidad, hay unas sanciones que van desde una suspensión de la matrícula profesional hasta la cancelación de ella. ¿Qué quiere decir? Que en ese tiempo que dure la sanción, el profesional no puede ejercer. Claro que se ha dado el caso que los profesionales ejercen estando sancionados y vuelve otra vez y son reincidentes. El Código de Ética establece que si el profesional es reincidente y a juicio del Consejo la responsabilidad es gravísima, le da cancelación de la matrícula. ¿Eso qué quiere decir? Que hombre, la ingeniería le tocó echarla atrás y estudiar otra cosa. Así de sencillo. Así de sencillo. En Medellín, en Antioquia, tenemos el caso de 3 ingenieros reincidentes y 2 ingenieros que, estando sancionados, ejercen, en este momento cursan investigaciones contra esos 2 ingenieros y de antemano pues saben que la sanción es cancelación de la matrícula porque estando ejerciendo fueron sancionados. ¿Listo? No tomas habilitaciones después de que se... Ave María, buena pregunta. ¿Cómo te bajamos de aquí el caso de encontrar una persona involucrada acá? ¿En qué momento se baja de esta página web? Está en el momento en que haga el trámite de la matrícula. Y el mismo sistema lo baja automáticamente, porque, permítanme, les termino la idea, porque en el momento en que ustedes hacen el registro para solicitar la matrícula, ustedes tienen que diligenciar datos básicos como nombres, apellidos y profesión. Inmediatamente se cruza la información y cuando se le arroje la matrícula profesional, el mismo sistema lo elimina y deja de aparecer. ¿Ya? Por aquí había... ¿Sí? ¿Te quedó claro? Por ejemplo, yo tengo una pregunta.
Eso es en el caso de que sea reportado por la ejecución de la profesión sin estar matriculado. Sí. Y en el caso de, por ejemplo, si yo soy un ingeniero civil y tengo una denuncia y estoy pasando por el proceso de la denuncia y en ese proceso llega y el CONIA me hace aparecer en la página, tengo que esperar que se termine, digamos, el proceso de la denuncia, no sé, para que lo quiten de la página. Bueno, ahí me haces una pregunta, pero realmente son como tres. ¿A poderte contestar una? Sí. Ustedes es de falso verdadero, pero no a medias. Entonces, te voy a conectar las ideas y espero responderte. Si no, otra vez levanta la mano. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que existe ejercicio ilegal de la profesión en dos aspectos. Siendo titulado, ejerciendo sin matrícula profesional. Entonces hay ejercicio ilegal. Si el CONIA te detecta, te publica en la página web y denuncia. ¿Listo? Ejercicio ilegal cuando ciudadanos pretenden que se les expida la matrícula profesional con documentación falsa, que es de todos los días. ¿Qué es eso? Que ni siendo titulados se presentan con actas y diplomas de ingenieros y pretenden que CONIA, a través de esa documentación falsa, les expida una matrícula. En ese caso hay falsedad en documento público y se denuncia a la fiscalía. En el segundo caso, cuando el ingeniero es titulado, matriculado y está en curso una investigación, porque en el CONIA no se ponen demandas sino denuncias por ejercicio, por faltas a la ética o al buen ejercicio técnico de la profesión. Entonces el ingeniero está registrado ante el CONIA, es titulado, pero se adelanta un proceso disciplinario. ¿Listo? Con respecto al proceso disciplinario, en página web de CONIA, en Tribunal de Ética, algo que dice por aquí, sanciones vigentes. Ahí vamos a encontrar una serie de profesionales, aquí los tenemos, una serie de profesionales que han faltado a la ética profesional o al buen ejercicio técnico de la profesión y que después de un debido proceso disciplinario se identificó la falta que está considerada en el Código de Ética. Si la falta puede ser lo más atroz del mundo, pero si no está considerada dentro del Código de Ética, pertenece a otras instancias, Procuraduría o Fiscalía. Caso concreto, edificio Space. Allí hay involucrados ¿qué? Fiscalía porque hubo muerte, Contraloría y Procuraduría porque hubo funcionarios públicos involucrados, y Consejo de Ingeniería porque hay faltas al ejercicio técnico de la profesión. ¿Sí me entendieron? ¿Ya? Entonces, en una investigación se pueden ver involucradas varias entidades de control, que lo que hace CONIA es compulsarle copias porque no es de su competencia. ¿Qué es competencia en CONIA? Faltas a la ética y al buen ejercicio técnico. ¿Listo? Entonces, termino la idea y ya te doy la palabra. Termino la idea. Este profesional dice Edwin Armando Rodríguez Ladino y Néstor Orlando Pérez Barreto. Faltas a la ética profesional, una sanción de 22 meses, que está a partir de mayo del 2013 hasta el 28 de marzo del 2015. ¿Por qué? Porque la falta fue grave. Ellos hasta el 2015 no pueden ejercer. Si CONIA identifica que están ejerciendo, abre proceso disciplinario y esa segunda sanción es cancelación de la matrícula. Entonces miren las implicaciones y ahí podemos mirar varios ejemplos. Entonces, para terminar la idea, si hay en curso una investigación disciplinaria, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario, eres inocente. O sea que mientras tanto puede seguir ejerciendo. Mientras que no exista una notificación
notificación. ¿Y qué es notificación? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es notificación? Venga, Juan José, yo lo estoy notificando que fue sancionado por faltas a la ética profesional, con suspensión de la matrícula profesional por 5 años. No puede ejercer a partir de la fecha hasta tal fecha. Ahí estás notificado, estás enterado. A partir de ahí se te publica en la página web. Se comunica a nivel nacional que fuiste sancionado. En ese tiempo no puedes ejercer. Como hay faltas, como hay procesos disciplinarios que son quejas a través de quejas temerarias. ¿Temerarias qué quiere decir? Que vas a dañarle la imagen al ingeniero, al colega. Si esa persona se identifica que fue una falta temeraria, se le investiga. ¿Ya? Y quejas temerarias hay muchas. Todos los días hay quejas temerarias. ¿Por qué? Por tratar de dañar al colega, a la competencia, como decimos en nuestra jerga, ponerle una tranca a la rueda. ¿Ya? ¿Sí? ¿te quedó claro? Sí. ¿Les quedó clara la pregunta y la respuesta? Por aquí había otra. Buenas, hola, ¿cómo estás? Jorge Silva. Juan Guillermo. Qué pena, Juan, no pude estar a la hora en punto, pero estábamos con la actividad en los decanos abajo. ¿Cómo le dio una conferencia? Muy bien, muy bien. Qué bueno que lo veo con los códigos de ética. Sí, señor. Los que me dejaron el año pasado se los regalamos y se los entregamos todos a los que terminan. Sí. ¿Me puedes dejar en decanatura un paquetito para los que terminan materia? Claro que sí. ¿Listo? Todos. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, ¿entendido hasta ahí? Bueno, espérame que por aquí hay una pregunta. Yo no soy de aquí, yo soy de Tucumán. Esto por allá de un colegio que es técnico, que le enseña a los que son técnicos de electricidad, en diseño y confección y en mecánica. Y una vez a nosotros nos llevaron a una conferencia de técnicos a nivel nacional y ahí hablaban sobre lo de las matrículas profesionales, y lo que yo no entiendo es por qué la empresa, que es allá la empresa de energía, tenía muchos empleados que todavía no tenían la tarjeta profesional, muchos técnicos que no tenían la tarjeta. Bueno, las matrículas profesionales están dirigidas a quiénes? A ingenieros, ¿cierto? Titulados, a tecnólogos, a profesionales afines a la ingeniería, a los técnicos profesionales. Siempre que sean técnicos profesionales, porque hay técnicos laborales que no requieren matrícula, sencillamente porque están bajo la supervisión de un profesional, ¿correcto? Eso era el Consejo Nacional de... Conaltel debe ser Conaltel. Ahí manejaban la ley en el 50, algo así. Porque hay, como les decía, no solo existe COMNI, existen otros consejos profesionales. Miremoslos aquí. Existen otros consejos que regulan otras profesiones. Miren, en trámites, otros consejos que regulan otras profesiones. Eso me dice, por aquí de último pasa. Hay otros consejos que regulan otras profesiones. ¿Listo? Mire, por ejemplo, tenemos Consejo Nacional de Técnicos Electricistas. Entonces, arriba tenemos a quienes, aquí están las profesiones y aquí están los consejos. Entonces tenemos el Consejo Profesional de Geología, el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos, el Consejo Profesional de Ingeniería de Transporte, y regula a estas profesiones. El de químicos a esta, el de topógrafos a esta. Vamos a mirar esta, creo que es el que sigue es de arquitectura. El que sigue es Consejo Profesional de Arquitectura. Entonces mira todos los que regulan. Tenemos el Consejo Nacional de Electricidad Mecánica y Electrónica. Tenemos el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos. Entonces mira los que regulan, ¿cierto? Tenemos el otro de Administración Ambiental, los que regulan. Entonces fíjate que dependiendo de la profesión, hay profesiones, como les decía inicialmente, de riesgo social, que deben ser vigiladas y controladas. Hay otras profesiones que consideradas de riesgo social, pero que están a cargo de profesionales superiores, no requieren matrícula, como es el caso de los técnicos laborales. ¿Ya? Por aquí va la pregunta. Tú.
Dinos que te escuchamos. Si una persona relacionada por varios años de no se puede dar la profesión y después de eso el cuello, que ya después de haber cumplido los meses de la función, vuelve a inserir, hace otra falta, ¿se le cancelaría o volvería a ser otra vez? Es reincidente, cuando es reincidente le dan cancelación. Es reincidente. Una segunda falta después de lo que te da cancelación. Bueno, si las faltas están consideradas como leves, graves, gravísimas. Si está catalogada como gravísima y es reincidente, le da cancelación. Inclusive no necesita tener una falta, sino que sí es gravísima. Correcto. De hecho, cuando es gravísima y la falta es gravísima y es considerada con dolo, porque hay culpa y dolo, ¿cierto? Y dolo le da cancelación, de hecho, ¿cierto? Sobre el tema de lo que estaba diciendo sobre el edificio Space, ¿cierto? Hay investigaciones sobre la parte de los estudios de suelos, solo técnicos, porque puede ser, digamos, que el edificio Space puede ser muy construido, ¿no? Pero, digamos, si la cimentación, los caissons, digamos, son muy profundos y cuando hay una falla ecológica no depende, digamos, del edificio. Entonces, me imagino que se van a hacer por investigación de eso y todo, ¿no? Sí, están, cuando se inicia en ese caso de Space, caso concreto de Space, el caso concreto es Space, allí tienen que haber investigaciones y peritos a nivel de cimentación, a nivel de geología, a nivel de estructuras y a nivel de materiales. Claro. A nivel de licencia, obviamente. Si esa investigación arroja que existió faltas al ejercicio técnico, obviamente que habrán sus sanciones respectivas. Qué pena, no te escuché. ¿Quién es el encargado de hacer esa inspección de lo que acabaste de decir? ¿Curaduría o...? No, esa inspección es un perito, se contrata un perito. Hay peritos, auxiliares de la justicia, que es a quienes nosotros como COMIA debemos acudir. Peritos auxiliares de la justicia. Tú. Con respecto a lo que estaba hablando ahorita de, digamos, cuando uno tiene una sanción y ya cumple, digamos, en el caso de que son 5 años, uno queda, digamos, como por ya una vida, ya, o sea, eso queda registrado ya de que ya... O sea, digamos, en una empresa, entonces les revisan eso, así ya le ha quedado eliminado ahí. Quiero saber si a uno le queda, digamos, como esa secuela para que después le vean a uno. Le quedan los antecedentes. ¿Sí? Claro, después de la investigación, y hoy es 28, 27 de marzo del 2014, la sanción terminó hoy. Si yo voy y saco un certificado de vigencia, que un certificado de vigencia son los antecedentes disciplinarios de COMNIA, si yo saco una vigencia, ahí voy a encontrar que el nombre de la matrícula profesional, a quién pertenece, que la matrícula fue expedida efectivamente por el Consejo de Ingeniería y que tiene antecedentes disciplinarios. Ya tiene unos antecedentes, ya tuvo una investigación, que no está sancionado, porque ya culminó su sanción, pero tiene antecedentes, ¿correcto? Ese reporte creo que es por 5 años, o sea, durante 5 años te va a salir que tuviste una investigación. Ya después de los 5 se borra. Ya después de los 5 se borra. Pero es que son 5 más otros 5 son 10. Entonces serían 10 años aquí. Por aquí vas a decir. Digamos que yo soy de Argentina. Estudié allá, ejercí la profesional ya, supongo que allá también hay que sacar licencia, también está estipulado por norma. Y cometí un error allá, me sancionaron. Entonces me vine para Colombia y vine a ejercer la ingeniería acá. ¿Ustedes tienen esos registros? Bueno, excelente pregunta. Excelente pregunta. Sí, están pero vinieron de punta. Bien, muchachos, está excelente la pregunta. ¿Qué va a pasar? Los extranjeros que vienen a ejercer la profesión aquí en Colombia tienen que tener un permiso temporal que lo expide el COMIA, siempre sean competencia de nosotros. ¿Ya? Estamos hablando a nivel sanitario, ambiental, sistemas informáticos, civil, industrial,
Bueno, 660 profesiones que controla la inspección ACOMIA. Entonces, ese extranjero, si viene a Colombia a ejercer, tiene que tener un permiso temporal. Permiso temporal que se le expide una sola vez. Si va a renovar ese permiso temporal, queda a la discreción del COMIA si se lo renueva o no. ¿Ya? Digamos que se lo renueva. Él tiene que paralelamente tramitar ante el Ministerio de Educación una convalidación del título. Va al ministerio, allá convalida su título, el ministerio nos informa: oiga, señores Consejo de Ingeniería, el señor fulanito de tal, egresado de la Universidad de Argentina, la señora fulanito de tal, egresada de la Argentina, su título homologado como ingeniera de civil se consideró como, puede ser homologado como ingeniera civil también, o en su momento cuando son de Europa son ingenieros de caminos. Bueno, le hacen la convalidación. Esa resolución nosotros la tenemos. Cuando vengas a matricularte, simplemente nosotros ya tenemos la evidencia del ministerio y te convalidamos el título. Y ya tienes una tarjeta profesional del extranjero. ¿Listo? Hasta ahí. La pregunta era la sanción. ¿Listo? Esa es la pregunta. El COMIA emite un documento que se llama certificado de vigencia apostillado, que es el mismo certificado que les hablaba ahorita, pero este es apostillado para, en términos de ejercer en el exterior desde y hasta, ¿correcto? En ese sistema, si existe, si ese país está dentro del acuerdo de La Haya, esos profesionales deben estar registrados ante el COMIA y esa base de datos la debe tener el COMIA, ¿correcto? Pero hay países en los que la profesión no está regulada, es de libre ejercicio, ¿ya? Siempre y cuando esté marcado dentro del acuerdo de La Haya, ¿ya? Que ahí está Venezuela, creo que está Brasil, creo que está Argentina, no sé si estará, además que sí, está Puerto Rico, Panamá, hay varios. Entonces, esa base de datos nosotros la tenemos. Si pretendes ejercer estando sancionada ya, aquí se te identifica. Aquí se te, en su momento llegarás con matrícula. Si entras al país como para trabajo, inmediatamente el Ministerio de Relaciones reporta a COMIA el ingreso de ese profesional extranjero a ejercer en Colombia. Inmediatamente lo reporta y se te informa. Tiene que pasar por COMIA para legalizar la profesión. Inmediatamente, cuando uno ingresa a otro país a ejercer la ingeniería, inmediatamente reporta. ¿Ya? Lo mismo es una base de datos con la registraduría. Cuando hay ingenieros que fallecen, inmediatamente la registraduría nos informa, ¿ya? Para ese certificado de vigencia o la matrícula, bloquearla, porque la matrícula personal es únicamente para usted, para usted, para usted, para usted. Estos dos números nunca van a existir iguales. Siempre es diferente. ¿Sí? Y por aquí era otra pregunta. Por ejemplo, ese permiso que exige pues el extranjero, ¿tiene algún valor o...? Sí, claro. Sí, ese tiene un costo de un salario mínimo. Y es válido por un año. Y puede ser renovado a discreción del COMIA. De hecho, los extranjeros que vienen a ejercer en Colombia están en la obligación de venir, capacitar a nuestros profesionales y regresar. ¿Ya? Eso está considerado. Yo conozco el caso de un ingeniero que estaba haciendo reglamentación con un brasileño, Pablo da Silva, creo que se llama, el encargado de eso. Él tiene que, yo no sé cada cuánto, dar charla a los demás ingenieros que... Capacitarse. Eso está en la obligación. Conmigo fue castigar a un ingeniero de otro país. Siempre y cuando esté matriculado. Pero lo reporta aquí en Colombia una base de datos. Ojo que ahí habrían dos respuestas. Puede sancionar a un ingeniero, puede reportar a un ingeniero, me dijiste. Sí. Siempre que el ingeniero haya ingresado legalmente en ejercicio de la profesión. Porque se da el caso, y de hecho pues tengo que aceptarlo, que hemos realizado muchas visitas a empresas públicas y privadas y se han detectado profesionales extranjeros sin matrícula ejerciendo. ¿Ya? Entonces hay un ejercicio ilegal de la profesión y de hecho están publicados en página.
Pero si el ingeniero extranjero está matriculado y puede, en el momento en que el ingeniero extranjero colombiano esté matriculado, es, como dicen los abogados, sujeto disciplinable. ¿Qué quiere decir? Está sujeto a una investigación disciplinaria. ¿No? Por ejemplo, digamos que en el caso de un ingeniero extranjero, él se presenta en Colombia no, digamos, no para trabajo, sino que se presenta, digamos, como visitante o como turista. Y dado el caso se quede, porque creo que hay casos donde se queda, y él todavía cuenta con su tarjeta profesional, pero matriculado en su país. Y digamos, dado caso que en una empresa él se presente, ya necesita trabajo y se presente la matrícula, la tarjeta profesional de él, registrada en otro país. Tiene que convalidar ante COMI. Tiene que tener el certificado de vigencia de COMI. Un certificado de vigencia. Porque en los otros países no existe COMI, existen los colegios profesionales, que son los que regulan la ingeniería. En Colombia existen no los colegios, sino el consejo, pero prácticamente lo mismo. ¿Ya? O sea, tiene que regular. Siempre que el profesional extranjero ingrese al país en carácter de trabajo, inmediatamente lo reportan al COMIA. Ingresó un profesional en esta área de la ingeniería, lo reportan porque él tiene que entrar con una fuente de trabajo. ¿Hacia dónde va? Relaciones exteriores. Por eso, pero si él no entra, o sea, no entra como buscando trabajo, sin nada de eso, sino como turista. Y se queda, ejerce. Lo identifica como ejercicio ilegal. O sea, que queda identificado como el ejercicio ilegal. No, créame que por aquí no le hemos dado la pero no tiene que ver con los extranjeros. Si por ejemplo una persona, pues un ingeniero que supuestamente es físico, trabaja también es ilegal. No hay ingenieros en físico. O bueno, pero o no es lo que no tenga título. No hay ingenieros en físico. O pues que hay personas que adquieren ciertas habilidades, pero no pretendas que no, es que ingeniero empírico no hay. Por práctica. pero si no tiene título. Espérame que aquí hay una pregunta importante, porque si es una persona empírica se puede sancionar. No se puede sancionar porque no es sujeto disciplinable, debe estar registrado para convertirse en sujeto disciplinable. Pero existe otra cosa, si está presentándose como ingeniero y no lo es, hay ejercicio y puede ser denunciado ante la fiscalía. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, viene alguien del extranjero, un ingeniero civil del extranjero, y él decide montar su propia empresa. Sí. Él necesita también un registro del CONIA, un certificado del CONIA para poder ejercer la profesión. Siempre que se vaya a ejercer la profesión, ingeniero colombiano o extranjero, siempre que yo me anuncie, me presente como ingeniero, debo tener mi matrícula personal. Existe algo, le estás dando una calificación a ese extranjero que está montando empresa, le están dando una calificación que se llama representante legal o gerente, ese representante legal. Ojo con esto. Hay ingenieros, estoy hablando con ingenieros de sistemas y de civiles, hay ingenieros de sistemas y civiles que son representantes de empresas, contratistas, ¿sí? No importa que sea extranjero o colombiano, pero que su ejercicio no es la ingeniería, ¿ya? No necesitan matrícula. Pero si ese ejercicio, si ese objeto social de la empresa es en favor de la ingeniería, y la norma, la 842, establece en su artículo 2 o 3, establece y dice ¿qué es ingeniería? ¿Sí o no? No sé si estará aquí. ¿Qué es ingeniería? Creo que el artículo 2 o 3 establece qué es ingeniería. Si ese representante legal tiene una empresa que su objeto social es ingeniería, tiene que estar en matrícula profesional, indiscutiblemente, porque en algún momento va a avalar propuestas, presentar cotizaciones, desarrollar proyectos o transformar. Necesariamente tiene que tener matrícula. ¿Ya? ¿Está bostezando? Sí. Digamos que tiene que cancelar una matrícula, o sea, ya esa vaina.
y yo digo, bueno, voy a inventarme otra cosa y voy a irme a otro país, digamos, a la Federación de Argentina, a estudiar de nuevo ingeniería civil para que me den un nuevo título y certificarme de que soy ingeniero. ¿Ya se podía hacer eso? Siempre que no tenga, vayas a un país que esté en el acuerdo de la Haya, lo puedes hacer. Ah, o sea que quedé aquí ya, quedé eliminado, no puedo hacer acá. Pero bueno, pero es que en algún momento tendrás que volver. Si no tiene acuerdo de la Haya Colombia con su reglamentación, lo puedes hacer. Claro que sí. Está sancionado. Volví a iniciar una carrera diferente. Por ejemplo, yo digo, si llego a otro país, por ejemplo, acá en Colombia soy ingeniero civil. Luego, por ejemplo, como dice Argentina, yo puedo lograr lo que ya tengo o tengo que empezar desde cero la carrera. No, ahí sí desconozco eso. Sí, ya sería política de la universidad y te entras a una parte de una nivelación y te dirían, vea, usted hizo allá, usted ya cursó tantos semestres, se terminó, aquí la ingeniería civil no hay, aquí hay ingeniería de caminos, entonces te toca ir, estas y estas materias no se te pueden convalidar, tienes que volver a ver el semestre. Ya sería el ajuste de pensum que tengan en este momento la universidad. Siempre que el país tenga el acuerdo de la Haya. Si está en el acuerdo de la Haya, no Haya. porque entre los acuerdos existe el ejercicio de la universidad. O sea, si ese país a donde vas a estar dentro del acuerdo de la Haya, no puedes ejercer. Ellos tienen el acceso por el mismo acuerdo a la base de datos. Sí, por ejemplo, en una obra, bueno, el ingeniero está encargado, mueren personas de los que están trabajando ahí, ¿qué consecuencias puede tener el ingeniero? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué estaba haciendo esa persona? ¿Trabajando en dónde? ¿En qué actividad? Tenía las protecciones adecuadas para ello o no las tenía. Ahí hay dos cosas graves. Hubo una muerte, fiscalía y de investigar. Incógnita y de investigar. Porque en algún momento esa protección se le dejó de dar, ya sea como charla, ya sea como descuido, ya sea porque la persona estaba ebria, no estaba en sus cabales, porque al ingeniero lo dejaste entrar, porque lo dejaste trabajar, es que estaba incapacitado y vino a trabajar. Son una serie de preguntas e interrogantes que hay que intentar resolver. Siempre que sea considerado ejercicio. Pero en este caso, la culpa la el ingeniero o la consultora. Habría que mirar en qué aspecto, en qué espacio está ubicado. Si el ingeniero es directamente el jefe de él y permitió el ingreso de esa persona en ese estado de embriaguez, digamos así, si puede ser el caso, es responsabilidad del director. Si el ingeniero está subordinado por el director y el director le dijo, déjenlo entrar, que es que necesitamos montar este muro, déjalo entrar, y el ingeniero dice, mira que no está en condiciones de trabajar, y el director de obra que lo deje entrar, hay las responsabilidades del director de obra. O sea, todo es en el aspecto en el que se presenta el evento. En el caso del Space. Lo que pasa es que según los informes que todos sabemos de los Andes, hubo faltas en la parte de estructura y en la norma NC.
ahí en Space no les voy a dar nombres ni les voy a dar detalles porque eso está en investigación. No les voy a dar detalles. ¿Qué les puedo decir? En el caso de Space está involucrado contratista. A nivel de contratista está la parte de suelos y geotecnia. Están pues, el maestro de obra en cada una de sus etapas. Está involucrado el director del proyecto, el representante legal del proyecto, está involucrado el diseñador del proyecto y está involucrado el arquitecto. Hay 6 personas. Y el jurado. Cuando el ingeniero está haciendo trabajo dentro de eso, siempre mandan a uno, También. Hay 6 personas involucradas. Que de esas 6 personas involucradas salgan unas 8 o 9 más, es viable. Cuando escriben los nombres, hayan puesto, por ejemplo, el nombre de una persona que no haya hecho nada, ¿A qué te refieres? Sí, alguien, o sea, anotan el nombre de una persona y dicen que cometió tal delito y digamos que la persona se entera de eso y ella mismo va a decir, no, pero si yo no hice eso. Toda denuncia que se realice en el COMIA, toda denuncia que haga el COMIA debe estar soportada en pruebas, comprobable. Si el ingeniero faltó a la ética profesional y a los 10 o 12 y hay 10 o 12 cargos formulados por faltas a la ética, pero solo se comprobó uno, porque los otros son intangibles, porque son chismes o porque son simplemente tratar de dañarle la buena imagen al profesional. Si hay solo un cargo que se demuestra, se le formulará solicitantes. Eso, por lo menos, no sé si de pronto escucharon un señor que murió hace unos años, que el gobierno colombiano lo metió injustamente a la cárcel y creo que estuvo un tiempo ahí y él salió y le puso una denuncia al gobierno por los parte del gobierno. Suponiendo que Comnia pase lo mismo, uno podría, digamos, demandar a la entidad o algo así, poner una sanción. Claro que sí. De hecho, les voy a contar una anécdota. Una vivencia. Claro que sí, porque es todo un proceso disciplinario que implica una sanción, que implica no ejercer mi profesión durante cierto tiempo. Les voy a contar un caso que tuvimos. En el Consejo de Ingeniería se adelantó una investigación a un ingeniero. Él, por causas externas, embolató, perdió, le robaron, lo atracaron, se le perdió la tarjeta profesional y no puso el denuncio. Se le perdió, le quedó perdida y jamás hizo nada al respecto. Tiempo después se interpuso una queja por faltas graves al ejercicio técnico de la profesión. Estamos hablando de casos graves. Nosotros empezamos a investigar al ingeniero. Llegamos a un punto en que la investigación estaba apuntando a que el ingeniero era responsable 100% de la investigación. Teníamos una pequeña duda dentro de la etapa de investigación, una duda chiquitica que es como la gran puerta que nos abrió los ojos. Nos tocó citarlo, me decía la abogada, a una audiencia de careo. En mi vida había oído eso en el tiempo que llevo en el consejo. Entonces era citar al ingeniero investigado con el otro ingeniero, citarlos a una audiencia de careo y decirle, usted lo conoce, usted no lo conoce, ustedes dos, ¿qué relación comercial tienen? Cuando nos dimos cuenta a quién estábamos investigando, no era el mismo de la tarjeta profesional, no era la misma foto de la tarjeta profesional. Oiga con eso. Entonces lo que se hizo fue que aquí el señor botó la tarjeta, no puso la denuncia, él se la encontró, montó su foto y se presentó como él. Resulta que este señor tenía defensor de oficio, porque no lo pudimos ubicar nunca. El COMIA trabaja con 4 universidades con respecto al consultorio jurídico y a él se le nombró defensor de oficio porque es que no lo ubicamos. Por más de que lo citamos,
Le dijimos, venga con las direcciones que tenía, el señor no apareció. Se le designó defensor de oficio. Y entonces la defensora de oficio nos decía, es que yo no lo puedo ubicar, ni por el Facebook. Es que es su trabajo. Usted es la defensora de él. Haga su trabajo. Saque un anuncio en el periódico, no sé, hágalo. Párese en la cabeza, pero lo tiene que ubicar. Porque lo íbamos a sancionar. Cuando la abogada defensora dijo, lo único es una audiencia de careo. Y lo logró ubicar. Por el Facebook lo ubicó. Lo citó. Para nosotros fue sorpresa. Porque no era la misma foto de la tarjeta personal. Casi el Consejo de Ingeniería comete una irregularidad. Sanciona a un profesional que por su obligación de denunciar la pérdida del documento, no sé ni por qué no lo hizo, hubiéramos sancionado a esa persona. ¿Ya? Entonces, eso hubiera sido algo grave para nosotros. El señor hubiera podido demandar, claro. Y de hecho, perdóname, termino la idea, y de hecho, el COMIA tiene varias demandas. Claro que sí. Que no las va a perder, sé que no las va a perder, porque todo el proceso disciplinario se ha hecho en derecho. ¿Qué argumentan los profesionales sancionados por faltas a la ética? ¿Qué argumentan? El derecho al trabajo. Pero si hubieras hecho las cosas bien y acorde con la ley y la ética, no estarías involucrado en un proceso disciplinario. Esas son las demandas que cursan ante el CONIA por el derecho al trabajo. Pero entonces siempre le hemos dicho, bueno, que yo voy a demandar, que voy a denunciar ante instancias mayores del CONIA, pues denúncialo. Y todas las denuncias son el derecho al trabajo. ¿Ya? Bueno, no sé qué tiempo tenemos. Volviendo a Lucía, la CONIA tiene la página del código de ética. Sí, señor. Estuve comprando con la lengua y encontré que el código de ética los artículos generales están subrayados. Y entre ellos encontré, por ejemplo, del artículo 38 de la ley, que es proponer servicios con reducción de precios, luego de haber conocido las propuestas de otros profesionales. Si podemos mirar allá, eso tiene una explicación debajo, pero no comprendo por qué aparece subrayado en la página. Seguro fue declarado que exequible, seguro fue. Dice que otra entidad se consideraba como autonomía para esto, pero eso quiere decir, si está subrayado, quiere decir que eso no aplica. Sí, claro. De hecho, la norma es del 9 de octubre del 2003 y el 10 de octubre del 2003 fue demandada en su totalidad. De hecho, fue demandada, al día siguiente ya estaba demandada en su totalidad. Entonces, y eso es normal de todas las normas, que los diferentes sectores ataquen ciertos artículos porque se sienten vulnerados. Claro que sí, eso es normal. ¿No? Como existe otro artículo que decía que el ingeniero debe informar, está en la obligación de informar el lugar de domicilio. ¿Por qué si es mi derecho a la intimidad? Yo veré si digo dónde estoy viviendo o no. Entonces también fue declarado. ¿Con qué sentido lo hizo el CONIA? Con el sentido de que, caso concreto, te investigamos, pero te me pierdes. Si usted no me garantiza la información, yo cómo lo voy a citar y garantizar el debido proceso. Entonces el señor lo que hizo fue perderse. La defensora de oficio por Facebook lo ubicó, que es la tarea de la defensora de oficio. Mi tarea como investigador no es esa. ¿Ya? Pero mi tarea es citarlo. ¿A dónde lo cito? Al lugar que él me diga. Si él me dice mentiras, pues yo lo cito allá a esa mentira que me diga. Mi obligación es amparado en la buena fe. Yo estoy tratando de que la información que me des es la defensora es la encargada de defenderlo. ¿Ah? Entonces, así con ese, varios artículos. ¿De comida cuántos años de función lleva ya? ¿O solo se es un grado de
No. Ley 94 de 1937. Más o menos lleva unos 76, 77 meses. Volviendo al caso que usted nos contaba, en ese caso, el que por lo menos supongamos que familia se me perdió la tarjeta profesional y no puse el denuncio, a mí como ingeniero no me pueden sancionar nada ni poner una persona por decir, porque usaron mi tarjeta para. No, lo que pasa es que la responsabilidad, o que hay una cosa importante, la responsabilidad de matricularse es de ustedes. Esa responsabilidad no se la van a transmitir a la universidad. Ay, que es que la universidad no nos dio la información, para eso son estos espacios. Es que la universidad tiene que tener programas para que nosotros salgamos egresados, con título, con acta de grado y con matrícula. No, esa no es la obligación. La obligación de la universidad es abrir estos espacios e informarles, formarlos como ingenieros. No más. Darle las herramientas suficientes para que ustedes adquieran un perfil para desempeñar su ejercicio allá afuera. Pero la obligación de matricularse es de cada quien. Si resulta investigado, es que la universidad el desconocimiento de la norma no me exime de responsabilidades. ¿Listo? Entonces, es tu responsabilidad matricular. Si te pierden los papeles, tu responsabilidad es denunciar. Si te quieres quedar quietico, es tu responsabilidad. No, nos dimos cuenta porque es que la foto que nos adjuntaba de la investigación, la foto de la tarjeta profesional de la investigación, no solo de la tarjeta, sino de una hoja de vida, no era la del investigado. Por eso nos dimos cuenta. Por eso nos dimos cuenta. Y porque el hombre dijo, no es que a mí se me perdió hace mucho tiempo y puso el denuncio. Claro. Es que el hombre dijo, en la audiencia de careo dijo, no es que a mí se me perdió, pero por allá entre las últimas dos líneas de la diligencia. Es que a mí se me perdió la tarjeta personal hace unos años, yo no puse el denuncio. O sea, si el hombre no lo dice, nos hubiéramos dado cuenta ahí en el acta de careo. Pero fíjate que hubiéramos cometido una irregularidad. Hay un certificado de vigencia que los puedes utilizar cuantas veces necesites, salvo que la entidad que te vaya a contratar te exija fotocopia de la tarjeta profesional. Ahí sí tienes que ir a sacar el trámite, hacer el trámite de la... No. Por eso decía que el número de la matrícula profesional es uno solo. Es uno solo. Te sacan un duplicado. Es como la cédula. Se le pierde a uno, pero sigue el mismo número. Pero si uno se le pierde y pasa de carro que le encuentra a otra persona, ¿cómo van a saber que no es uno así? Así uno la tenga reportado, no puede decir hasta una copia que yo tenía. Claro, pero es que tú tienes, por eso vuelvo y te repito, la responsabilidad es de cada uno poner el denuncio. Si hay una investigación disciplinaria, tú tienes el denuncio. Es que mire, yo interpuse el denuncio y ahí quedó la situación. ¿Ya? Lo tienes que reportar, el denuncio. Como en estos días hizo un ingeniero, en estos días un ingeniero nos hizo una consulta porque los documentos se le perdieron, lo atacaron. Y la directora todo, y en estos días nos mandó un comunicado que el Consejo, que estaba comunicando al Consejo Nacional de Ingeniería que sus papeles habían sido robados, que reportaba, que anexaba el denuncio que había interpuesto ante la policía de que le habían robado y que eso salvaba de responsabilidad toda actuación ético-profesional que tuviera él a futuro. Eso solo lo ha hecho él. Yo pregunto, ¿cuántos ingenieros en este momento pasan por las mismas y no han mandado el documento? Todos los que quiera, eso solo lo ha hecho él. O sea, es una persona que está consciente de su profesión y de lo que implica que mi tarjeta profesional, mi licencia profesional, quede en manos de otra persona. ¿Ya? Es consciente y es de los únicos realmente que ha hecho eso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos una anotación dentro de nuestra base de datos reportando
el hurto, esa tarjeta profesional. Cualquier cosa ético-profesional que resulte después de esa notificación, hay que informarle al ingeniero. ¿Ya? Para los años para la jubilación, todo comienza a partir de que uno saca la tarjeta profesional. Para la jubilación. Sí. Por ejemplo, yo voy a jubilarme, o sea, yo ya soy ingeniero. La graduación. Me va a dejar hablar, yo le hago la pregunta al señor. Yo ya soy ingeniero, entonces, o sea, yo comienzo a trabajar en una empresa, sí. Pero, o sea, digamos, yo todavía no tengo la tarjeta profesional. Los años, hay cierto tiempo para cumplir la etapa de jubilación, o sea, para que sigan, usted trabajó tanto tiempo y con ese tiempo ya uno se jubila. No, el registro de la matrícula profesional no tiene nada que ver con su vida laboral, ni con la jubilación. Sí, eso es otra cosa, la experiencia laboral, no la experiencia para jubilación. Eso, para la experiencia laboral se le cuenta a partir de la fecha de la expresión del mando. Sí, exacto. Bueno, muchachos. ¿Cuánto cuesta la tarjeta profesional? Esa pregunta, ¿por qué me la hizo? Le respondo, no es el cuánto, sino el valor agregado que da. Depende de qué. El valor es el 60% del salario mínimo legal vigente, estamos hablando de 243.000 pesos. Pero eso es lo que menos nos debe importar, porque se saca una sola vez, no hay que validarla, ni actualizarla, ni ponerle sticker, ni sellos, ni nada. Se saca una sola vez. Un sticker. Entonces, es el valor que me da ejercer legalmente la profesión. ¿Correcto? Entonces, no es el costo, sino el beneficio. ¿Ya? Solo estoy hablando con civiles y sistemas. Te debo un caso. Estoy hablando con ingenieros civiles y de sistemas. Ustedes son competencia del COMIA, pues nadie más.